respecto a el presidente Alberto Fernández. Ayer él mismo informó que dio positivo de COVID, pero mucha gente se sigue preguntando, y hay todo un debate del cual participan también algunos especialistas respecto a, tenía las dos vacunas, se vacunó con la Sputnik, tenía las dos dosis, y se contagió igual. Ya el Tuco explicó cuando abrimos a la mañana el programa que las vacunas no te impiden un contagio, pero te facilitan o te generan los suficientes anticuerpos como para que el virus no tenga una fuerza necesaria como para que te puedas atravesar la enfermedad de manera grave. Sin embargo, la polémica está. Digamos, no podemos negarle a que la gente se hace muchas preguntas. Esto es lo que decíamos, tenés que informar lo que está pasando, tenés que informar lo que dijo el presidente. Sí, la mayor polémica, perdón Dani, es que el mismo presidente cuando se dio la primera vacuna utilizó la palabra en su tuit inmunizar. Claro. Vacunarnos nos permite inmunizar. Ahí está, eso ahí. Entonces, ahí, bueno, vamos a decir, ese es el capítulo 1501 del problema de comunicación del gobierno. Sí. ¿Podemos decirlo así? Bueno, una vez más, el gobierno tiene lamentablemente un problema de comunicación donde el presidente vuelve a caer expuesto ante una situación donde dice una cosa y termina sucediendo otra. En este caso, él publicó un posteo en su cuenta de Twitter el 21 de enero, cuando se dio la primera dosis, donde hablaba de la palabra inmunizar, y la palabra inmunizar implica no me puedo contagiar, o así lo interpretó la mayoría de la gente cuando no es la función de las vacunas. En ese momento no hubo ningún tipo de rectificación por parte del presidente de que había utilizado una palabra incorrecta o no se borró el tuit o lo que fuera, entonces eso se genera que aquellos detractores o aquellas personas que están todo el tiempo buscando en qué se confunde el presidente, avanzar una vez más sobre este punto. Lo reiteramos, lo que dijimos desde un principio, no hay ninguna vacuna hasta el día de hoy que tenga un informe, un ensayo que haya publicado en ninguna revista científica que son capaces de evitar que una persona te contagie, ¿sí? Lo que logran la mayoría es subir hasta un 90, 91, 92% las posibilidades de no contagiarte, y lo que sí tienen, al menos 3 de las vacunas, es un 100% de efectividad para no tener enfermedad grave, para no terminar en terapia intensiva y no fallecer. Están contando, de todas maneras, te digo, nos escribe gente por Twitter, no sé, son casos incomprobables que los denuncian para nosotros, ¿no? Porque vienen de las redes sociales, dicen, yo conozco personal de salud que tienen las 2 dosis de Sputnik y además, cuando se contagiaron, también terminaron en terapia intensiva. Bueno, porque también los niveles de anticuerpos que generan no son iguales en todo el mundo. El cuerpo reacciona de manera distinta en todos. Lo que pasa es que cuando se hacen estos estudios también es un estudio por estadística en cantidad de casos. Se supone que la mayoría genera anticuerpos de por encima 70%, 60% según la vacuna. Me parece importante políticamente este contagio ante el presidente en este momento, la reunión que ya tenía con Rodríguez Larreta a las 10 de la mañana, completamente suspendida. Por ahora no será ni virtual ni nada, pese a que en un primer momento de la mañana se dijo que se haría de todas maneras de forma virtual. Hay que ver quién asume el rol de Alberto Fernández en estas negociaciones con la ciudad y con la provincia, en lo que son las restricciones que en principio se esperaba que se anuncien para el lunes, para la semana. Restricciones que hay que decirlo, Flor, que el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires iban por un lado y la ciudad por otro. No había un acuerdo, ¿no? No había un acuerdo. La verdad que últimamente no viene habiendo acuerdo mucho nada, ¿no? Pero lo cierto es que sí, la ciudad públicamente había dicho, hubo declaraciones de Santilli hace algunos, creo que fue el viernes, ya diciendo, nosotros no queremos más restricciones, queremos mantener la actividad económica, queremos sí hablar el tema de la vacunación, la manera en que se reparten las vacunas. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene la cantidad de adultos, la mayor cantidad de adultos mayores en términos relativos con respecto al resto del país. También tiene un mayor número de médicos y de personal sanitario, con lo cual dicen el reparto de vacunas debería ser no por población, sino por población de riesgo. Claro. De esa manera también para hacerlo, para ir pudiendo inmunizar a la población de riesgo primero. Pero otro tema importante, me parece, de este resultado positivo de Alberto Fernández, también es quiénes se aíslan, porque el presidente en las últimas horas... Estuvo en contacto con mucha gente, ¿no? Exactamente. Por lo pronto, Carla Bisotti elaboró una lista de quienes habían estado con el presidente en las últimas 48 horas. Te menciono algunos: el canciller Felipe Solá, el secretario de Malvinas Daniel Filmus, el intendente de Hurlingham Juan Zabaleta, el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo, el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. Bueno, está claro, Fabiola Yáñez, la primera dama que se hisopó
y le dio negativo en principio. Y también Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es otra de las personas que estuvo el jueves con el presidente y que ahora preventivamente debiera aislarse hasta tanto no hacerse un PCR y que le dé negativo. Ya había habido un momento el año pasado en el que tal cual se tuvo también que hablar el presidente durante unos días con su equipo más cercano, y en ese caso lo que habían hecho era en la Quinta de Olivos ir a la casa de huéspedes y pasar esa cuarentena ahí. Claro. Lo recuerdo que estaba también con el vocero presidencial y con Vito Velo, eran 3 o 4 personas que habían estado en contacto con Sí, que es el círculo íntimo más cercano del presidente. Y en ese caso ellos habían terminado juntos, aislados en la casa de huéspedes. Hasta donde tengo entendido está sucediendo lo mismo en esta oportunidad, la diferencia es que el presidente estuvo con mucha más gente. Hay que decir algo, el presidente hizo un test de antígeno, están esperando el resultado del PCR para confirmar. El presidente tuvo leve fiebre y mucha jaqueca anoche, estos son los síntomas que manifestó de acuerdo a lo que comunicó él mismo, después fue confirmado por la unidad presidencial. Flor, te quiero preguntar una especie de análisis breve, de acuerdo a la información que manejamos, sobre el impacto político que puede generar en la gestión de gobierno este positivo de Alberto Fernández. Bueno, por un lado hay que ver también cómo Alberto Fernández arma su esquema de delegación de la gestión, ¿no? Y cuánto puede delegar o cuánto puede seguir en funciones de manera virtual. Hay que ver también, esperemos que el estado de salud sea, digamos, que mantenga síntomas leves, tal cual es, al menos se informó hasta anoche, porque de esa manera él podría mantener una virtualidad y seguir gestionando desde la virtualidad también. Pero también me parece que ahí va a depender qué pasa con el entorno. Claramente era un momento en donde se esperaba que el presidente tomara de una vez más la iniciativa, la delantera, aunque al mismo tiempo que asuma los costos de repente de anunciar restricciones, ¿no? Que es algo en un terreno en el que el gobierno venía como transitando con mucho cuidado, porque a la luz de lo que había sucedido en Formosa, se estaban dando cuenta de que el humor social tampoco aceptaba tanta restricción. Recordemos, perdón, que en enero, Flor, cuando tuvieron que hacer las restricciones de verano, lo que hizo el gobierno fue sacar un decreto diciendo, bueno, teniendo en cuenta estas dos variables, los que están dentro del semáforo amarillo o rojo, tienen que tomar medidas, pero las medidas las tiene que tomar cada distrito. Bueno, ahora algo hicieron, a diferencia de lo que venía haciendo hasta en las cadenas nacionales, donde era el presidente el que decía que se iba a hacer. ¿Sabes dónde está el punto de conflicto? Que nuevamente el área metropolitana volvió a ser el foco importante de contagios. Y las medidas en el área metropolitana, por supuesto, tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y ahí es donde más resistencia hay para cumplir, o por lo menos el humor social no acompañaría a cumplir estas medidas, Flor. Y generalmente yo te diré que en todo el país hay un tema que la economía está apretando y mucho. Claro. Vamos a estar conociendo el dato de inflación en pocos días. Marzo viene con una inflación elevadísima. Los salarios ya perdieron por lo menos 6 puntos con respecto a la inflación en el último año. ¿Qué significa esto? Y que la gente está viendo que la plata no le alcanza. Entonces, y ya hace tiempo, vienen con meses muy difíciles, el desempleo está aumentando, bueno, el dato de pobreza ilustra un poco todo esto. Entonces, en este contexto de altísima fragilidad económica es muy difícil anunciar restricciones. De hecho, la gente del equipo económico en Off the Record te viene diciendo, bueno, no está previendo que se haga un cierre tan fuerte como fue el del año pasado. No está previsto ni en el presupuesto. Claro. No está previsto un IFE, no hay nada de eso previsto, al menos en el presupuesto, con lo cual, si realmente la situación sanitaria se vuelve muy complicada y va a haber que barajar y dar de nuevo, o el gobierno va a tener que ir moviéndose con una sintonía muy fina para ver qué va cerrando y qué no. En provincia de Buenos Aires están diciendo que la restricción podría venir por el transporte público. Ahora bien, ahí tiene que haber una coordinación con la ciudad de Buenos Aires, porque de otra manera, si no, ¿qué sentido tiene, no? Porque el colectivo que te tomás para venir, exacto. Pero usted ven cómo vienen los trenes, digamos, usted a la mañana, por ejemplo, el Sarmiento viene abarrotado. Sí. Digo, nos estamos cuidando, hay restricciones, entras a un lugar, te dice distanciamiento, 2 metros, alcohol en gel, y después la gente que viene a trabajar en los trenes del conurbano vienen uno encima de otro, entonces no hay un cuidado general así. Es que está ya comprobado que en los lugares de trabajo, dentro de las fábricas o dentro de las escuelas, no son los principales focos de contagio, que era el miedo que había el año pasado, y por eso cerraron todo. El tema es transporte público por un lado, en determinados horarios picos,
se puede llegar a suceder lo que teníamos el año pasado, que era entrar en escalonado. Bueno, tal rubro arranca a las 8 de la mañana, tal rubro arranca a las 9, tal rubro arranca a las 10, tal rubro arranca a las 11, para evitar esas horas pico que lentamente fueron volviendo, sobre todo en trenes y colectivos fueron los dos sistemas de transporte que más rápido volvieron sin llegar a la normalidad de prepandemia, pero que volvieron a tener un mayor flujo de personas. El problema es que si vos restringís el transporte, pero la actividad económica sigue funcionando igual, ¿qué va a hacer la gente que se tiene que trasladar en transporte público para ir a trabajar? ¿Cómo va a ser? Bueno, en el fondo vos vas a hacer que la gente haga colas eternas en las paradas de colectivo, en Constitución, para llegar al trabajo. O sea, hay algo incongruente también en una cosa y la otra, ¿no? Por ejemplo, para viajar más apretados, además, pues las frecuencias van a ser menores. Viajar más apretados. Hay que ver también, yo me pregunto, por ejemplo, así como no hay controles en los trenes, perdón, Dani, te dejo, y uno hoy no está teniendo que sacar reservas o usar reserva tu tren para viajar, y eso no se controla. ¿Hay control de que hoy los colectivos estén al máximo de la frecuencia? Claro, claramente no. Eso te iba a agregar, que hoy no hay control de eso, y además los colectivos no pueden llevar más de 10 personas paradas. Digamos, hay ciertas restricciones que cada tanto se controlan, pero uno ve pasar, sobre todo colectivos que vienen del conurbano, pasa lo mismo que con los trenes, que no viajan en esas condiciones, porque la gente se sube igual, porque quiere volver, porque está cansada, sobre todo, y mucho menos, digo, mucho más cuando ves que hay un problema en los trenes. La verdad que el tema del transporte, yo entiendo que además es difícil de controlar y es difícil para el gobierno tomar decisiones, porque restringir la llegada o la salida de trabajadores es restringir la economía. O sea, vos podés decir, bueno, las pymes, las fábricas, todas abiertas para que no se caiga la economía, pero si no permitís que los trabajadores se puedan movilizar, de alguna manera lesionás esa cadena de producción. Recordemos que en un momento cuando empezaron a abrir las empresas, la empresa era la responsable de buscar la forma en que el trabajador llegue a su lugar de trabajo. Hay empresas que todavía tienen servicio de micro para poder hacer la trazabilidad, generar esas burbujas y demás. Esto se fue perdiendo con el tiempo a medida también que se fueron abriendo un montón de rubros donde es muy difícil, por ejemplo, pedirle a un comercio chiquito o a un restaurante o a un bar que tiene 2 empleados que se ocupe, o 4 empleados, que contrate una combi para llevar y traer esos 4 empleados cuando la economía está en rojo, cuando perdieron un 80-90% de facturación. Y también creo que es interesante analizar que no hay solo, no se controlan las líneas de colectivo, sino también no se controla quiénes se suben al colectivo. Si entonces también la realidad es que supuestamente están solo para esenciales, pero cualquiera que ve una parada de colectivo está llena de gente y no hay nadie pidiendo ese permiso para circular. Bueno, una de las teorías que, o sea, por la información que estaba dando vuelta no confirmada, era que a partir del lunes la idea era retrotraer todo a fase 3. Recordemos que la fase 3, una de las que no es lo mismo que la fase 1, que fue en marzo, abril del año pasado, la fase 3 te seguía exigiendo permiso de circulación. ¿Se acuerdan las aplicaciones para circular? La idea era controlar la circulación a través de esenciales, como bien dice Sofía. La fase 3 restringía la circulación de personas al 50%. Claro. Es una restricción muy, muy grande. También la diferencia de esta fase 3 versus la que vivimos el año pasado sería que se mantiene la presencialidad en los colegios. Entonces, al menos hay bastante presión, y mismo del gobierno parecieran haber cambiado el discurso. El ministro Trota constantemente viene diciendo la presencialidad la vamos a tratar de mantener hasta último momento. Creo que en ese sentido la parte de los colegios sí sería un cambio con respecto a y hay acuerdo, pasado, ¿no? Hay que decir que por lo menos en principio hay acuerdo, provincia, nación, ciudad, de que las escuelas estén abiertas con clases presenciales. Hay una cuestión de humor social. Saben, entienden que no pueden volver a lo anterior. Si volviera a una fase 3, por ejemplo, algo menor que te digo es personal doméstico se tendría que restringir de nuevo porque en fase 3 no estaba permitido. Los shoppings también estarían cerrados. Solo por nombrarte algunas cosas se me vienen ahora en la cabeza de volver a una fase 3 como la que estaba antes de las aperturas graduales que se fueron haciendo. Bueno, hay que ver los números de contagio. Ahora, generalmente, siempre los fines de semana bajan las cantidades de contagios, por lo menos para contabilizarlo, no que bajen los contagiados. Se informan menos casos. Ayer se informaron casi 10.000, 9.900. Para hacer un sábado, un viernes, feriado de Semana Santa, era alto. Hay que ver los contagios, esto el Tucu sabe más porque lo viene siguiendo, hay que ver del lunes o martes, ya a principio de la semana que viene, cuando se acumulen los contagios del fin de semana, hay que ver si el número es impactante y obligaría a tomar este tipo de restricciones. Yo quiero volver, Flor, a reflexionar con vos y con la mesa respecto al problema político que tenemos si el presidente se enferma. Digo esto porque
Cristina, nosotros estamos acostumbrados a que Cristina sea así. Es la mujer fuerte del gobierno, lo es. La que toma las decisiones trascendentales, lo es, lo sabemos. Digo, pero en cuanto a las decisiones de gestión, a la idea de gestionar, de tomar decisiones, por ejemplo, de estas que estamos hablando, restricciones, tránsito comunitario, que tenga que ver con permiso o no permiso, no es una persona que ha participado de esto a lo largo de este año. Es decir, que si el presidente se enferma, hay que esperar de gente del Ejecutivo que lo reemplace. Será Santiago Cafiero, será Carla Bisotti, será gente de su entorno, no Cristina. Cristina sigue en el calafate, y eso hay que señalarlo porque en ningún país pasa donde que el presidente se enferma y el vicepresidente se ausenta. Es muy difícil eso. Hay pocos países tan presidencialistas como la Argentina también. Pero el vicepresidente ocupa el lugar del presidente cuando no está disponible. Digo, no formalmente, lo ocupa para tomar decisiones en consulta, de alguna manera, no es que se corta solo, pero acá no imaginamos a Cristina tomando esas decisiones, ¿no? Tendría que pedir un permiso, como corresponde, tendría que pedir un permiso especial al presidente, como cuando cuando sale del país, que está todo registrado. En este punto no creo que suceda esto, me imagino por cómo está conformado el Ejecutivo, que va a recaer mucho más el trabajo en Cafiero y Guado de Pedro. Sí, también es cierto una cosa, ¿no? Que hoy la presencialidad no es todo. Entonces hay que ver, en principio, si el presidente sigue con síntomas leves, como al menos es lo que se informó hasta ahora, el presidente perfectamente podría seguir desde Olivos, hablando, dialogando vía Zoom, con quienes tenga que dialogar. Las reuniones de comité de expertos, de hecho, en el pasado también se han hecho virtuales. Las reuniones con gobernadores, recordás, Daniel, el año pasado eran virtuales. Eran virtuales, sí. Con lo cual también yo creo que va a ser muy importante seguir, obviamente, el parte de salud del presidente, y si sigue de esta manera, él no necesariamente tiene que ceder en la gestión. Creo que hoy se puede mantener una gestión de manera virtual en muchos aspectos, y habrá que ver. Al mismo tiempo, con algo de malicia lo digo, tal vez por ahí sirve correr un poco al presidente de escena, porque venía con mucha presencialidad, mucho desgaste. Ya en el último tiempo, de hecho, había del equipo de comunicación del presidente, habían tomado una estrategia de correrlo un poquito, Alberto, ponerlo en un segundo plano al presidente y dejar que sus ministros hablen, para que él no asuma también todo el costo de todas las decisiones, ¿no? Sí, bueno, tenía un exceso de protagonismo no común el presidente, y bueno, eso le ha generado un desgaste y le ha generado que el propio presidente andara permanentemente en contradicciones que tenía por comunicar tanto, estar tanto en la cima de la ola, que la cresta de la ola, que generalmente a veces, bueno, la prensa no perdona, las redes sociales no perdonan ciertas contradicciones, o lo peor, anuncios fallidos, ¿no? Pronósticos que no se concretaron. Ahora, Flor, hablando de esta posibilidad que se vengan nuevas restricciones, ¿qué dicen los actores económicos? Algo que vos conocés bastante. Bueno, mira, entre los empresarios hay gran preocupación porque no ha habido todavía diálogos del gobierno de punto de vista de, bueno, ¿qué hacemos si? En principio están todos previendo que no va a haber restricciones. Obviamente todo lo que es esencial, la industria de alimentos ya saben que va a seguir, y entre los empresarios lo que inquieta mucho es, dicen, bueno, nosotros le planteamos al gobierno la posibilidad de nosotros hacernos cargo de la vacunación de nuestros empleados, y por ahora la respuesta ha sido negativa. Hay empresas... ¿Qué significa, no sé, que las comprarían ellos las vacunas para aplicarlas a sus empleados? Varias cosas. Por un lado, hay empresas que podrían llegar a acceder a vacunas. Supongamos que Johnson & Johnson quisiera vacunar a sus empleados. Podría hacerlo perfectamente, si es la empresa que dueña del laboratorio Janssen, que es la que fabrica esta monodosis. Entonces, ¿está habilitado para hacerlo? Por ahora no se sabe. Hay multinacionales que podrían, por ya la red que tienen en el exterior, de repente que ellas creen que podrían llegar a acceder a vacunas por su cuenta. Pero además las empresas, aún las nacionales, dicen, armemos una logística de modo tal que cuando empiecen a llegar vacunas y se empiece a bajar la vacunación, nosotros también podamos ir vacunando a nuestro personal de riesgo. Hay, entre las empresas calculan entre el 10 y el 20% del personal licenciado porque son personal de riesgo, porque son adultos de más de 60 años. Entonces dicen, bueno, para las empresas también es un costo, es un momento de extrema fragilidad y de muy mala relación de los empresarios con el gobierno. La relación de los empresarios con el gobierno está, te diría, pasando por su peor momento. Bueno, y además hay mucha tensión también porque
información y también la impresión que el conflicto que se desató entre Walmart y Moyano hizo jugar muy fuerte a los empresarios, pidiéndole al gobierno una definición. De hecho, el ministro de Trabajo, Moroni, tuvo que definirse diciendo que lo que pedían los Moyano no estaba normatizado en ningún lado y que no se podía cumplir. Recordemos que Moyano le pedía a los nuevos dueños de Walmart que despida a todos los empleados, los indemnice y después los vuelva a contratar respetándole la antigüedad. Algo que no está normatizado, pero parecía como una especie de apriete de parte del grupo Moyano hacia los nuevos dueños de Walmart, y eso generó mucho fastidio también en el gobierno, en el mundo económico. Y lo mismo hizo con la empresa Garbarino, Moyano, y recordemos el paro que hizo, en realidad el bloqueo que hizo Moyano de la empresa de logística en Villa Adelina, hace poco también, en reclamo de que la gente de la empresa Chasqui se asocie o se agremie a camioneros. Pues en los empresarios hay varios frentes que están inquietando y mucho. Por un lado, obviamente el frente sindical, el frente diría Moyano más que sindical. Muchos sindicalistas hasta ahora y muchos empresarios lo vienen destacando. Han sido muy racionales a lo largo de toda la crisis porque se dan cuenta que la situación económica es muy mala y entonces que las empresas en algún punto o negocian o conceden determinadas cosas a los sindicatos o la empresa tarde o temprano empieza a tener que bajar las persianas. Entonces, en el sindicalismo, por un lado, sí está el Frente Moyano. Por el otro está que muchos habían tendido puentes de diálogo con el gobierno, está el problema de los precios máximos, en toda la industria de alimentos, de higiene y limpieza, está el problema de qué vamos a hacer con precios máximos. El gobierno al mismo tiempo, mientras negocian, les responde con medidas duras, caso de esas, las imputaciones que hizo Secretaría de Comercio, algunas empresas, nuevas normas para el etiquetado, controles también para precios, digamos. Hay un momento de relación muy mala. Las importaciones. Por otro lado está el problema de las importaciones, pero eso no hay dólares y en algún punto las empresas entienden. Argentina no tiene dólares, no hay dólares para importar y no hay dólares para sacar dinero. ¿Tiene dólares Argentina para comprar vacunas? Porque esto es una pregunta que nos hacemos. ¿Tiene dólares para salir al mercado occidental a comprar vacunas? Porque hasta ahora fueron acuerdos con estados. La compra con la Sputnik, que es un acuerdo con la Federación Rusa, con el Fondo de Inversión Rusa, que es un ente estatal. Algo parecido pasa con Sinopharm, que es un laboratorio estatal. Son acuerdos entre países. Pero Argentina hasta ahora no ha comprado laboratorios privados vacunas como han hecho otros países de la región. Sí, pero yo te diré que la información a menos que manejo es que, por ejemplo, los chinos de Sinopharm exigen el pago de lote completo, en dólares, sí. Lote completo. Tenés que pagar antes que te la carguen. Exacto. Antes que suba cada millón, la tenés que pagar. No le podés pagar con los yuan que tenemos de reserva. No te dejan pagarle con los yuanes que hay en reserva. Con lo cual, hay dólares, nos sobran los dólares para salir a pagar vacunas demás, pero hay dólares. Además, en última instancia, en estas cosas, el gobierno puede gestionar créditos con el Banco Mundial. Todavía hay alguna línea disponible, hay algo de dólares. Lo que sí, que nos sobran para todo lo otro, ¿no? ¿Pagamos algo a Rusia por la Sputnik? ¿Hicimos pagos ya? Porque este es otro problema que tiene la falta de información de parte del gobierno respecto a la vacuna. No sabemos qué pasó con el laboratorio Pfizer, se cayó el contrato, se cayeron las negociaciones, que el resto de los países la pudieron concretar, nosotros no. ¿Y después qué pasa con Rusia? ¿Estamos pagando? ¿Cuánto salen las vacunas? ¿Hay información respecto a eso? Bueno, no hay información sobre los pagos puntuales, se presume que sí se están pagando. Creo que hoy en el mundo nadie entrega vacunas que no se pagan. Si hay un bien que... Pero al tratarse de un Estado con un Estado, a lo mejor el acuerdo es político. Lo que sí está claro es que, el otro día Francisco Olivera escribió en La Nación y concuerdo, es que por lo menos las vacunas tienen ideología o da la sensación de que los estados que hoy producen vacunas también usan las vacunas desde el punto de vista geopolítico. Eso está claro. Por ejemplo, veíamos la foto el otro día del acuerdo de Rusia e Irán por vacunas, Irán y China. O sea, China también yendo a los países de la región a los que le interesa llegar vía el plan de vacunación. Estados Unidos donando, José, corregime, pero donando vacunas excedentes a México y a Canadá. 2,5 millones de vacunas a México. Exacto, a México y a Canadá. En ese sentido también estamos viendo también en el Reino Unido que la Unión Europea le bloquea el ingreso de vacunas que se producen en Bélgica, ahora que el Reino Unido se va de la Unión Europea. Digamos,
las vacunas se están usando desde el punto de vista geopolítico. Claro que sí. Volviendo a un punto anterior que comentaban ustedes de las vacunas, si podrían las empresas en Argentina vacunar a sus empleados si se pudieran, o algún laboratorio en Argentina, hasta el momento tenés solamente 2 vacunas que tienen un registro de emergencia, ¿sí? Que es la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. ¿Qué es esto? Que son las 2 vacunas que aprobó directamente la ANMAT, ¿sí? Las otras 3 que son vacunas del laboratorio aprobadas por la ANMAT. Exactamente, son laboratorios privados que presentaron toda la documentación, revisó toda la documentación la ANMAT y dijo, esta documentación es correcta, esta vacuna se puede aplicar en el país, se podría comercializar en el país, pero como hay una ley del Congreso, que es esa famosa ley que también trabó la negociación con Pfizer, según lo que trascendió, es lo que no le está permitiendo a ninguna de estas empresas venir y arreglar con un privado, arreglar con un laboratorio, arreglar con una farmacéutica o arreglar con una red de farmacias para que ellos puedan vacunar, ¿sí? Porque está en manos del gobierno nacional cualquier vacuna que lleguen, como sucedió con los respiradores. ¿Se acuerdan al principio que el gobierno dijo, bueno, yo centralizo, yo compro y yo distribuyo? Lo mismo que pasó con los respiradores está pasando en este momento con las vacunas, más allá de que tenemos 2 que son aprobadas directamente por la ANMAT. Las otras 3, que son con las que ya empezaron a llegar, la Sputnik, la de Covishield y la de Sinopharm, esas tienen técnicamente vamos a decirlo, es autorización de emergencia, que es, yo gobierno argentino me senté con el gobierno de Vladimir Putin, me senté con el gobierno de China y con el gobierno de India, y arreglamos estado a estado para que yo te compre la vacuna. Le mostré estos papeles a la ANMAT y la ANMAT los revisó y me dio una recomendación por sí o por no, ¿sí? Que es lo que viene sucediendo hasta ahora, que por eso, por ejemplo, recién la semana pasada se supo, la ANMAT le recomendó al gobierno que la vacuna que estaba llegando de China la podrían aplicar a mayores de 60 años. Previo a eso, no. Te hago una pausa, Tucu. Eso también fue muy cuestionado porque justamente si vos hablabas con gente asiática, te decían que ellos ya venían usando la vacuna para mayores de 60 hace tiempo, no recién ahora. Entonces la cuestión era por qué nosotros acá le estábamos poniendo ese freno y no se estaba permitiendo vacunar a un montón de gente de riesgo. Pero acá se comunicó siempre, la comunicación, vos decías, dabas una metáfora irónica, pero la comunicación respecto al tema de vacunas ha sido poco transparente y errónea de parte del gobierno. Recuerden el episodio que pasó con la Sputnik, cuando el presidente presenta el acuerdo con la Federación Rusa, dijo que íbamos a tener vacunas para que era la Sputnik V, que venían de Rusia, y vacunas para todos, para toda la población de riesgo. Pasan 2 días y el mismo Vladimir Putin dijo, yo no me vacuné porque tengo 68 años y la Sputnik no está autorizada para mayores de 60. Y acá la habían presentado como ya autorizada. Tiempo después ese dato se corrigió. Es decir, el gobierno, con el tema de vacunas, hablamos recién respecto a la compra, a los costos, a la falta todavía no informaron qué pasó con Pfizer. Bueno, la comunicación respecto al tema de vacunas ha sido muy mala. Tan mala como la compra, la decisión, que fue un fracaso. Acordate de los ensayos clínicos del Sputnik. Que no los contaban. No los contaban. Porque decían que no lo podían divulgar. Tuco lo sabe porque hasta escribió notas en el diario. Argentina tuvo un ensayo de Pfizer en el hospital militar para 3.000 personas. Un ensayo altísimo. Eso, fue el más grande que hizo el Pfizer. El más grande que Pfizer. Sí. ¿Eso qué nos daba? ¿Nos daba prioridad para la compra? Es más, les cuento un detalle sobre ese ensayo clínico. A raíz de que consiguió esta autorización de emergencia que les decía la vacuna de Pfizer en Argentina, ellos pudieron... En los ensayos clínicos hay algo que se llama doble ciego, que es ni la persona que recibe la dosis, ni el profesional que se la da, saben si está recibiendo la vacuna o un placebo, ¿sí? De esos 3.000 personas, 1.500 habían recibido la vacuna y 1.500 no. Cuando le aprueban la autorización de emergencia a la ANMAT, lo que hacen es abrir ese doble ciego, que es revisar las 3.000 personas y decir, a ver, a estas 1.500 ya vacuné y a estas 1.500 no. Esas 1.500 que no habían vacunado, en el formulario que cada una de esas personas llenaba es, en el momento en que se abre el doble ciego, vos tenés prioridad para que te vacune. Entonces, la ANMAT le permitió a Pfizer que trajera esas 1.500 vacunas y vacunar esas otras 1.500 personas. O sea, vos tenés hoy por hoy en Argentina 3.000 personas vacunadas con la vacuna de Pfizer, ¿sí? No está sucediendo, por ejemplo, esto todavía con la de Sinopharm porque no tiene la aprobación de ANMAT. Yo soy voluntario de la de Sinopharm, por ejemplo, entonces nosotros no sabemos todavía quién recibió vacuna y quién recibió placebo. Hasta que no reciba la autorización de la ANMAT,
para poder abrir el doble ciego no y te garantiza la vacuna, claro. No te garantiza la vacuna, más allá de que nosotros firmamos ese mismo papel diciendo que en el momento en que se puedan traer más vacunas, lo van a abrir a ese doble ciego. ¿Qué falta para que la ANMAT te autorice esa vacuna? A ver, lo que necesita es tener una serie de documentación que muchas veces se demora en la presentación de la vacuna, de toda la documentación, o van analizando de diferentes empresas. Hoy por hoy en Argentina presentado, estoy en la página de ANMAT mirando, vos tenés 2 vacunas que ya tienen la autorización de ANMAT y hay 3 que están en proceso de registro. La vacuna de China, como les estoy diciendo, que es a través del laboratorio ELEA que en Argentina, la vacuna de Janssen, que también se está haciendo ensayo clínico en Argentina, que es la de una dosis. Esa es la de Johnson & Johnson. Exactamente, claro. Que es la de una sola dosis. Y la tercera es este laboratorio chiquito que quiere ser el nexo del Sputnik para que se venda acá en el país, este laboratorio de Zona Norte que es HLB Pharma Group. ¿Te acordás? Sí. Bueno, sí, ellos son los que quieren tener la patente, por decirlo de alguna manera, para comercializar la Sputnik V en Argentina, que tampoco la tienen todavía, ¿sí? Y otro datito no es menor, que hablábamos de la inmunización y demás. Poquito oscuro eso, ¿no? Lo del laboratorio nuevo que aparecía en el mercado, ni más ni menos que intermediando o pretendiendo intermediar y patentar la compra de millones de vacunas. Porque ser el representante, por decirlo de alguna manera. Cuando aparecieron como posibles representantes, en ese momento se especulaba con la compra de 20 millones de vacunas a Rusia. Hay que decirlo que el laboratorio ese le hizo un juicio al Estado Nacional después, una vez que trascendió lo del vacunatorio VIP. Sí. Ese laboratorio le hizo un juicio al Estado Nacional. ¿Por qué razón? Le hizo un juicio al Estado Nacional por, dice que en realidad en algún punto por como arruinarle el negocio y por malos manejos. Exactamente, ahora te busco bien, no recuerdo el cargo exacto, pero le hizo un juicio al Estado Nacional. Claro. Le hizo una demanda al menos. Y en el punto volviendo a lo importante que es el porcentaje de vacunación que hablábamos en un poquito hace rato, es los últimos datos hasta ayer solo hay una provincia que vacunó al 10% de su población, que superó el 10% de la población, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Después le sigue San Luis, que está casi en el 10, La Pampa y demás, pero tenés lugares como Misiones, por ejemplo, que no tienen ni el 6% de su población vacunada. ¿Y adultos mayores? ¿De cuántas dosis? De al menos una dosis. Okay. Pero, ¿y adultos mayores, Tuco? Porque ahí es donde tenemos que apuntar. Por eso, en adultos mayores, la que más está avanzando es la ciudad de Buenos Aires. Ya te digo exactamente la que tiene. La ciudad de Buenos Aires en adultos mayores está por arriba del 80%, fundamentalmente, aquí está, mirá. Mayores de 80 a 89 años, ¿te acordás que la ciudad fue abriendo de cada 10 años? La ciudad de Buenos Aires hasta ayer estaba en el 88%, ¿sí? De 90 a 99 el 65 y de más de 100 el 23. Y ustedes dirán, ¿por qué solo el 23% de los más de 100? Hablando con diferentes autoridades provinciales, el gran problema que tienen es que hicieron todo el tema de la inscripción por vía internet, online, por vía celulares, o por teléfono 147. Lo que pasa es que hay muchos adultos mayores que no manejan la tecnología. Claro. ¿Me entendés? Y al no ser obligatoria, porque como hablábamos esta mañana temprano, no tenemos 90 millones de vacunas para vacunar a los 45 millones de argentinos, es voluntario. Si yo no me anoto, no me vacunan. Y hay muchos adultos mayores solos. Muchos, exactamente. Entonces vos tenés, en mayores de 100 años, no hay ninguna provincia que haya vacunado al 100% de sus mayores de 100 años. Y capaz que tienen 10 o 15 personas mayores de 100 años, pero como ese adulto mayor no es una persona que tiene acceso a la tecnología, o no tiene alguien que lo ayude a manejar la tecnología, está quedando afuera y es esa persona la que más riesgo de fallecer tiene. Bueno, volviendo al punto de los adultos mayores en cantidad de vacunados, la Ciudad de Buenos Aires de a poquito ahora está, por ejemplo, empezando a subir de 70 a 79, ahora ya está en un 15% de los 70 a 79, porque abrió esta semana recién. Inició la inscripción esta semana de los mayores de 75 el lunes y el jueves fue la de los mayores de 70 con de 70 a 74. 3 horas 80.000 inscriptos, ¿no? Absolutamente, por eso te digo, están empezando a mejorar. Las provincias más chiquitas son las provincias que están avanzando más rápido en los adultos mayores. Por ejemplo, Tierra del Fuego tiene 60-69-25, 70-79-78, 80% los más de 80 años, 72% los más de 90. O sea, se está avanzando en adultos mayores, pero tenemos aproximadamente en este momento en el país cerca de 4 millones de personas vacunadas y solo de adultos mayores tenés casi 8 millones en el país. Claro, bueno, claramente más no llegás a la inmunidad de rebaño. Hay muchas repercusiones en redes sociales del COVID positivo del presidente. El arco político está enviándole al presidente sus fuerzas. Te abrazo, querido amigo presidente, pronta recuperación. Caso Agustín Rossi, Martín Insaurralde también, mucha fuerza. Alberto Fernández, te deseo una buena recuperación. Es muy importante que sigamos sosteniendo los cuidados. Insaurralde, que también
tuvo COVID, recordemos el año pasado. Fue el primer intendente en dar positivo. También Verónica Magario. Deseamos que nuestro presidente y todos aquellos que padecen esta enfermedad se mejoren pronto. Fuerza, las y los argentinos bonaerenses te necesitamos. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Estar vacunado es una gran ventaja para que no se agudice el cuadro. La vacunación no evita el contagio, pero reduce la letalidad por COVID. Sigamos reforzando los cuidados, distancia, tapabocas y lavado de manos. Esto que dice Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es importante, pero hay que decir que no era lo que estaban comunicando de manera fuerte del gobierno hasta el contagio del presidente. Hablaron de inmunizar. Se hablaba de inmunizar. Claro. Por eso digo, está bien que lo aclaren ahora, pero no era lo que estaban diciendo hasta el contagio del presidente Alberto Fernández. Bueno, reiteramos, el presidente Alberto Fernández anoche dio positivo de COVID, justo en la víspera de una reunión donde posiblemente se anunciaban nuevas restricciones, algo que está en veremos. Vamos a seguir todo el día con esta información aquí en La Nación Más, porque a lo mejor